fue como presidente de la comisión, fue la que dio justamente los cambios que se han incluido durante este primer debate. Se elimina el impuesto a la renta sobre la enajenación de bienes inmuebles y se ratificó la gratuidad de los servicios públicos de las alianzas público-privadas. Es decir, que estos servicios jamás puedan costar o puedan ser costados por el usuario. En este sentido, hay otros cambios que se han hecho, cerca de 8, 10 cambios. ¿Cómo usted ve este análisis y también este debate que se ha dado justamente dentro de la comisión de esta ley de reforma tributaria? Bueno, el proyecto en sí no es un paquete tributario, quitaron creo que esos elementos que generaban ciertas distorsiones, te lo acaba de Ujú. mencionar muy bien, el asunto de eliminar el tema de considerar un ingreso, la venta ocasional de inmuebles para el pago del impuesto a la renta, yo creo que eso es positivo. También creo que es positivo el tema de evitar cualquier tipo de conflicto de intereses, ¿sí? De quién propone, a quién recibe el beneficio, me refiero específicamente al tema de la remisión tributaria, me parece que eso también es positivo. De ahí en adelante, bueno, creo que la iniciativa en sí trata de ir corrigiendo algunos temas de carácter fiscal, no es suficiente, pero también va dejando algunas reformas estructurales, especialmente el tema de las zonas francas, el tema de las alianzas público-privadas que usted acaba de mencionar, que también involucra a todos los sectores de la economía. Yo creo que eso es muy positivo, ¿sí? Porque antes estaba limitado a ciertos sectores, ahora se lo abre a todos los sectores. También no se fija montos, antes las alianzas público-privadas eran para grandes montos, yo creo que eso también es positivo. Y creo que en general este proyecto de ley creo que va a tener los votos suficientes para ser aprobado, ¿no? Entonces el gobierno ya estaría pensando ya en otro tipo de iniciativas que no tenga nada que ver con lo que ya ha propuesto para que las reformas estructurales que necesita el país de cara para el futuro se vayan concretando, ¿no? ¿Por qué cree, economista, que se eliminó el concepto, al menos en el proyecto de ley, la observación que hizo la Asamblea Nacional, a las zonas francas uniempresariales, de este tema que se ha venido tocando hace algunos años y las modalidades de contratación de especiales dentro de estas zonas francas? A ver, yo creo que esa es una debilidad ahí en ese sentido. O sea, yo me refería al asunto del concepto en general. Yo creo el tema de las zonas francas hay que potencializarlas. Ojalá se direccionen hacia la exportación, porque eso también ya en la práctica eh, podría generar este fortalecimiento a la dolarización. Claro, las zonas francas no son perfectas, ¿no? No son perfectas, pero también es importante indicar, ¿no? Y algo que, por ejemplo, no estoy de acuerdo, que seas abierto a todas las operaciones, ¿no? Podría generar, a mi juicio, una especie de competencia desleal en casi todos los sectores de la economía. Pero bueno, yo creo que habrá que ver ya en el desarrollo, porque igual este tema no es nuevo, ¿no? Ya en la década de los 90 se impulsaron más de 20 zonas francas y eso obviamente cambiaron el gobierno de Correa a través de la Zona Especial de Desarrollo, pero esperemos que realmente estos beneficios tributarios que están al interior justifiquen la atracción de inversión extranjera directa, que es muy baja en el país, y también promuevan la inversión local, siempre y cuando vaya dentro del marco constitucional, ¿no? Que toda inversión tiene que ser complementaria, ¿no? Economista, Y no se genere la competencia leal que le acabo de decir, ¿no? economistas, tres puntos importantes que tiene la ley es el tema de del impulso al empleo joven, eh, las zonas francas y, digamos, esta disculpa que se le hace a quienes deben al SRI. En el tema del empleo joven también se habla de que posiblemente hayan ciertos sectores que la critiquen de precarizadora. ¿Es así o usted cómo lo califica? Yo creo que más bien incrementa el gasto tributario, Ujú. pero está generando, aunque sea en términos legales, una respuesta a una demanda que primero el presidente en su momento, cuando estaba en campaña, lo dijo, ¿no? Tratar de promover el empleo juvenil, ¿no? Ya en la práctica es un canje, ¿no? Tú contratas empleados jóvenes, yo te deduzco el tema del pago del impuesto a la renta. Es un cambio, es una especie de propuesta con algún tipo de motivación por parte del sector empresarial. Yo creo que
positivo. Lo que sí, habría que ver el alcance, ya eso ya le corresponderá al Pleno, porque una cosa es lo que resuelve la Comisión, al Pleno, el tema de la contratación temporal. Eso no está claro, la figura de la contratación temporal ni cuánto es el tiempo. Y vamos a ver qué es lo que realmente resuelve el Pleno de la Asamblea, ¿no? Pero es una propuesta de campaña y yo creo que todo mandatario tiene que ser coherente con lo que propone en campaña y ya en la práctica cuando ejerce la presidencia de la República, ¿no? Economista, y también se cambió dentro de ya este debate, se cambia el porcentaje de la autorretención para los grandes contribuyentes. La autorretención que proponía justamente la reforma tributaria era del 3%. Otros expertos, al igual que usted decía, eso no va a pasar, llegaría al 2% como máximo. ¿Cómo usted ve también este cambio que se hace? A ver, en su momento nosotros fuimos críticos con el asunto del anticipo de impuesto a la renta. Yo creo que esto aquí es un anticipo de impuesto a la renta, ¿no? Pero el gobierno lo que busca es tratar de tener liquidez en el corto plazo, ¿no? Ujú. De pasar al 2%, bueno, igual sigue siendo un anticipo del impuesto a la renta, ¿no? Bueno, la ventaja del gobierno es que va a contar con recursos frescos. La desventaja es que las empresas le va a quitar liquidez de corto plazo, porque usted Ahora, el pago de impuesto a la renta lo hace en ejercicio, una vez que termine el ejercicio económico, ¿no? Ahora, economista Yumi Banda, con esto que tocamos, el tema de la liquidez, hay algunos expertos comienzan a ver luego de conocer cuáles han sido los cambios en en este proyecto de ley económico urgente, comienzan y señalan, por ejemplo, algo como lo que voy a leer en estos momentos de un tuit. Finalmente, tomar las reservas para el uso del Ejecutivo con la nueva ley y los cambios que se han dado justamente que estamos analizando ya no pasaría a ser el plan Z, sino un plan B. ¿Con con qué análisis usted avanza en el tema económico, viendo este panorama en el cual una reforma tributaria no sería un cambio estructural en la economía y estamos viendo cómo van caminando a coger esas reservas internacionales? A ver, no he visto que se plantee que existen reformas al Código Orgánico Monetario Financiero a través de los préstamos, que normalmente hacía el Banco Central, el Ministerio de Finanzas. Lo que sí creo que han puesto una disposición ahí que reperfine la deuda con el Banco Central a 30 años más o menos. Entonces, dada la situación fiscal y coherente con lo que nosotros hemos dicho, no solamente en este espacio, sino en varios espacios anteriores, que dada la situación fiscal es importante el tema de la renegociación de la deuda interna. Si se propone renegociar la deuda, en este caso externa, ¿por qué no la deuda interna? Entonces, yo creo que eso es un avance, un paso para un poco eh, tratar de aliviar el tema del pago, no solamente de los intereses, sino también del capital, que durante los próximos 4 años es muy fuerte, ¿no? Llega hasta inclusive a una cifra de casi 9.000 millones de dólares, me refiero específicamente para el año 2026 con respecto al servicio de la deuda. Y si eso ayuda a aliviar un poco el tema del pago y pagarlo más a un tiempo mayor, yo creo que eso sería un alivio fiscal, ¿no? Economista, economista, se ha mencionado el tema del metro de Quito y el costo que tendría para el país y las subvenciones del mismo. ¿Tiene alguna observación sobre este tema? Mire, toda iniciativa de movilidad es buena, ¿no? Siempre y cuando sea autosostenible, ¿no? O sea, ponen una nueva forma de transporte, pero le va a costar a los quiteños un subsidio de aproximadamente 50 millones de dólares. Realmente es 80 millones. La cuestión es que la asignación es 72, ¿sí? Pero lo que cubren los pasajeros cubre la diferencia, los 30 millones. Lo que no cubre los pasajeros, después de la proyección que ha hecho el municipio, sería 50 millones, ¿no? Eso es lo que no cubre ya cuando usted paga, bueno, los quiteños o las personas que usan el metro, el boleto. Entonces, eso es un tema bueno, no es nuevo, ¿no? Ese Por es el gasto ejemplo, operacional. ¿Quién paga los intereses de ese crédito? Ese es el punto. Están hablando ya, de la operación. Ahí no están considerados los intereses ni la depreciación de los activos. Es decir, es una contabilidad bastante aún más grave de lo que sí, piensa la gente. sí, puede ser que eso aumente en el futuro, claro, eso puede ser que aumente en el futuro, pero ya en este momento, ya el subsidio es 50 millones de dólares. Y eso obviamente lo toma
el municipio y lo pone dentro del presupuesto. O sea, está tomando recursos que va para obras y servicios y lo pone para la operatividad del Metro de Quito. Entonces esto no es nuevo, ya se tiene problemas en Colombia, tanto así que en Colombia están anunciando, bueno, o ya lo implementaron, de que ese subsidio que normalmente está en la transportación se ha pagado en las planillas de servicios básicos, ¿no? Ojalá esa idea no se le atreva al gobierno municipal implementarlo en el tema de pagar los servicios al municipio de Guayaquil, porque eso sería terrible, porque está bien el tema de generación de empleo, el tema de mejorar la movilidad, pero el costo Pero es alguien tiene sumamente que alto pagar que se puede incrementar conforme va pasando el tiempo, ¿no? alguien tiene que pagar la cuenta y la cuenta va a ser mayor, ya verá, economista. Sí, puede ser, no discuto eso, puede ser, pero por el momento Le- es 50 millones, así es. Lo que está anotado, olvidado lo que ya hay en transferencias por costos financieros y otros temas. Le agradecemos muchísimo. Volveremos pronto a conversar con usted. Siempre un gusto. Gracias, don Ramón. Un abrazo, buenos días a la audiencia, ¿no? América Latina se queda quedando sola para cruzar el olvido, la desidia y la pobreza. Pero es simple. ¿Qué es lo que hemos visto los últimos 50 años, mi generación y la de ustedes, mis compañeros de trabajo? En tiempo de tanta mentira, solo emergerán tiempos fraudulentos. Y a veces hay gente que se vende como muy sincera, ¿no? Y la narrativa del señor Milei de desnudarse, de hacer ese nudismo y generar esta cuestión parece una sinceridad. Pero a veces el desnudarse de esa forma, como lo hizo ayer Milei, puede ser simplemente una trampa de un nuevo trampero. Por eso voy con mucho cuidado. Me genera las expectativas que puede generar del cambio, pero tengo una profunda desconfianza en la esencia de la memoria colectiva latinoamericana y sobre todo en la Argentina. Pues me pareció decidor varias personas que entrevistaban ahí, sobre todo gente de más de 50 años, contemporáneos míos, que vieron con optimismo pueblo argentino, ¿no? Pueblo argentino de cualquier color, los morochos y los blancos. Decían, es que nos acordamos de ¿cómo se llama?, de Alfonsín. Pero ¿Y la realidad cuál fue? Que Alfonsín terminó a fines de la década del 80 colapsando. ¿Qué pasa que se ríe? me parece impresionante lo que usted comenta, o sea, ese romanticismo del político, esta celebrificación que existe, ¿no? Y hacer este símil con Alfonsín, con Alfonsín como aquel que vino a resucitar lo que después de unos años tuvo Argentina por décadas en el olvido, ni siquiera desde lo económico, sino en lo soberano de su economía. Y yo diría, detrás de tantos fragmentos argentinos y latinoaméricos, solo ha quedado cenizas y recuerdos. Y obviamente Alfonsín es o fue, que ya falleció, si mal no recuerdo, fue un hombre decente, un hombre honesto, medio empañado por una relación de su hijo con la famosa cantante colombiana, ¿cómo se llama? Shakira. El hijo de Alfonsín fue el novio de Shakira. De la Rúa. De la Rúa. Ah, de la Rúa. Me equivoqué. De la Rúa. Por otra cosa me recordé del viejo. ¿Qué es ese romanticismo? Pero son cenizas. Argentina se hizo cenizas en los 80. Dio Paulo al inicio del gobierno de Duarte y luego de Duarte era, ¿no? Y luego el gobierno de Menem, con esas reformas radicales, totalmente radicales, que terminaron hundiendo en Argentina. Por eso es que yo tengo profundas dudas en ese entusiasmo, que veo a mucha gente conservadora que me escucha feliz, emocionada, y digo, esperen qué va a haber, qué es lo que viene. Y la vulgaridad de la Fernández, ¿no? Haciéndole yuca al público. Ahí se expresa, sintetiza la audacia de esta mujer, de Cristina, que tanto daño le hizo a Argentina. Don Ramón, sabe que yo también veía esas imágenes, ¿no? De una Argentina hartada
de corrupción, y una de las expresiones era: al fin tenemos un gobierno nuevo sin tanta corrupción, transparente. Yo también decía, bueno, ¿cómo saber si realmente será así o no? Cuando ya de una te van diciendo que quien va a ser su mano derecha y va a ocupar un puesto va a ser su hermana, un acto de nepotismo por esa parte. Sin embargo, creo que es la curva de aprendizaje, la eterna curva de aprendizaje de la política argentina, de Latinoamérica, en la cual también vamos fallando y no se aprende de la historia. Cambiando el tema, el gobierno cumple con no subir impuestos, pero no soluciona temas fiscales, dice el analista Alberto Acosta. Y es cierto, ¿cómo va a equilibrar el déficit fiscal? Que en otro titular dice crónico. Y es tan crónico que hablamos de déficit de la época de Correa. Un año de superávit y luego la mayoría en déficit. El Ecuador vive un crónico déficit, es más o menos como los que sufrimos de anemia. Nos vemos por el cuerpo bastante bien por fuera, pero estamos debajo de la línea del tema y hay que ver cómo se soluciona eso. El punto es cómo, que es el mismo problema que se plantea en mi ley. Le quita servicios a la sociedad o controla la corrupción, que es el mayor gasto e ineficiencia en el Ecuador. El Ecuador no tiene una burocracia tan grande como la Argentina. En términos población, número de burócratas. El Ecuador tiene policías, maestros, es el gran grueso del tema, y eso pues es necesario, médicos, etcétera. La burocracia no es tan grande como es la Argentina. ¿Cómo desinflas gastos? Lo que puede desinflar es corrupción, lo que no pudo Lasso. Lasso no varió el índice de compra de precios de medicinas. Se mantuvieron casi los mismos proveedores. Este gobierno ya está manipulando el señor Orbe desde la Florida, negocios en el sector eléctrico. Averigüen. Chisme que se los mando para que lo conozcan, porque además está relacionado parentalmente o afectivamente con la familia Noboa. Y algunos dicen que ha tenido la entrada por esa vía. Ojalá que sea falso. Totalmente falso ese comentario, pero lo que voy investigando, voy corroborando que es bastante cierto de que el señor Orbe sigue haciendo negocios después de todas las fechorías con las que actuó en el desarrollo de los negocios que él tenía con el sector privado, público, en el sector eléctrico específicamente. Así que lo veo difícil, ¿no? Ojalá que se pueda, que es por el lado donde tienes que recortar, disminuir, mejorar el precio de venta del petróleo, que siempre ha sido un gran problema. Disminuir el desperdicio que tiene Petroecuador en compras. Disminuir el desperdicio en el sector de la salud, que es una locura. Renegociar los contratos con todas, pero con todos los concesionarios. Si los concesionarios les han ampliado las concesiones a Bacamú, cuando ya el Estado había ganado, por ejemplo, el aeropuerto de Guayaquil ya debería estar en manos del municipio y haberlo vuelto a subastar, pero por debajo de la mesa, la gallada social cristiana pactó para que se quede esa cuestión ahí. Y no hubo la apertura de que se vuelva a entrar una licitación para ver si había un concesionario que nos dé mejores precios. Lo de las telefónicas. Lo de las telefónicas es igualito, una cosa que late ahí tremendamente sin convocar a nuevos actores. ¿Por qué no me llaman a nuevos actores? Lo mismo pasa con los puertos. En el gobierno del presidente Moreno se le amplió 10 años antes la concesión a Cotecnia, con un pretexto súper superficial, sin ninguna profundidad. Y lo mismo ha sucedido con las carreteras. El negocio, a pesar de los delitos que cometió Hidalgo Hidalgo, los serios delitos que cometió Hidalgo Hidalgo, las prefecturas le renovaron el contrato a empresas que están cuestionadas, pues. Ese es el Ecuador, pues. Ahí está el meollo, el sustrato del ingreso mal manejado y de los egresos mal manejados también. Porque en el sector público roban, en el ingreso y en el egreso. ¿Te puedes dar cuenta? Por ahí no es votar a los burócratas, es disminuir los costos de compra y volver eficiente al sector que está en ese lugar. Sí, don Ramón, y de hecho
hay que recurrir también a esa primera intervención que ya hubo de carácter oficial con el ministro de Finanzas, ¿no? Cuando comentaba esta retahíla de situaciones adversas para la economía del país. Ya estamos 11 de diciembre, supuestamente a finales de diciembre terminaremos con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, una deuda pública que supera los 60.000 millones de dólares, y existe el qué, existe el quién, pero no existe el cómo y el cuándo. Solo les cambio de tema para terminar este segmento. Y este es un tema bien interesante, ¿no? Aparte de que para Navidad la industria, según Diario Universo, espera vender más de 2 millones de pavos y 210.000 cerdos. Calculan que va a ser las ventas. Aguiñaga, nuestra querida prefecta, admite diferencias con ciertos dirigentes de la RC. Dice ser adherente en pausa. La prefecta explica que está dedicada a atender los problemas del Guayas y aclara que pese a ciertas discrepancias con el movimiento, sigue comulgando con varios de sus principios, pero al ser con varios, no es con todos. Así es. Hay una exclusión ahí semántica importante, ¿o me equivoco, querida Astrid? No, hay una exclusión bastante fuerte semántica y en la práctica así es. Hubo un encuentro este fin de semana donde coincidieron tanto Jorge Glass como la prefecta del Guayas. La incomodidad fue notable y las diferencias se hicieron sentir, al igual que se hicieron sentir en esas declaraciones de la prefecta. Cada quien enhebra la vida con amor, odio, pasión o indiferencia, o esperanza o desesperanza. Pero enhebre su vida, querido amigo, con su propio deseo. Ya volvemos. Esta es la mañana. La mañana en RTP 96.5. Buena compañía. Inicio de espacio publicitario. Vive la Navidad sin límites, solo en Indubagan en diciembre. Por la compra de tu vehículo Maxus recibirás grandes sorpresas, precios especiales, bonos y muchos beneficios para ti. Visítanos en cualquiera de nuestros concesionarios en Guayaquil, Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 2,5, San Borondón, Plaza Moderna, Santo Domingo, Avenida Quevedo, kilómetro 4,5, junto a Induauto. Te esperamos. Ahora, RTP Sport. Lo último del deporte. Con el auspicio de... Queda claro que los que saben que Adelca lo tiene todo. Adelca, el progreso que nos une. Árbitros confirmados para el primer partido de